Bueno, y vamos a hablar ahora de la hepatitis B. ¿De qué se trata? ¿Por qué hay distintos tipos de hepatitis? ¿Qué pasa con la B? ¿Es una enfermedad realmente silenciosa que puede ser grave? ¿Cuáles son los medios de contagio? Y fundamentalmente vamos a estar hablando en un ratito nada más sobre la inclusión de la vacuna de la hepatitis B a partir de este año para todos los adultos, que forma parte del Plan Nacional de Vacunación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente en los últimos años hubieron muchos adultos que contrajeron la hepatitis B y que tardan algún tiempo en detectarla, y esto puede ser realmente muy pero muy riesgoso. Tenemos la posibilidad de escuchar a una médica hepatóloga, pero también el testimonio de una persona que después de un tiempo se dio cuenta que había contraído este tipo de hepatitis y qué es lo que hizo, cómo se cuidó y fundamentalmente qué es lo que tiene que hacer ahora. Dentro de los virus que pueden dar estas hepatitis silenciosas, o sea, aquellas que van generando un daño progresivo en el hígado sin que uno lo sepa, que más chances tienen de generar un cuadro así son fundamentalmente la hepatitis B y la hepatitis C. Siendo que es un virus que vive en la sangre o en los fluidos corporales, la forma de contraer la hepatitis B es fundamentalmente a través de contaminaciones con sangre. Llámese que uno reciba una transfusión con sangre infectada, llámese que uno utilice elementos que tienen algún tipo de resto de sangre contaminado. Eso puede pasar con tatuajes mal esterilizados, con la realización de piercings, con acupuntura, con implementos médicos. Afortunadamente, desde hace tiempo en la Argentina ya se usa todo material descartable, pero mucho tiempo hemos padecido la esterilización de agujas, etcétera, y eso ha dejado todo un tendal de pacientes contagiados, que son los que hoy estamos viendo con algunas complicaciones. La vía de contagio sexual es una vía que tiene una prevalencia significativa, y por eso hay una población en particular que nos inquieta, que es qué pasa con los chicos cuando empiezan con sus relaciones sexuales. Por suerte existe una vacuna, y por suerte nuestro gobierno ha tomado una conducta activa con la vacunación, y por eso desde hace años ya se encuentra incluida en el cronograma de vacunación de los niños. La inmensa mayoría de los casos el organismo tiene suficiente capacidad de defenderse, y al defenderse adecuadamente controla el virus y lo erradica. Ahora, dentro de estos pacientes, que son prácticamente, te diría, el 90% que encuentran al virus, lo combaten y lo vencen, hay una fracción que desarrolla la forma más característica de la enfermedad, que es la forma sintomática de la hepatitis aguda. Son los pacientes que desarrollan cansancio, asco a las comidas, que pueden desarrollar incluso fiebre, y fundamentalmente en la gran mayoría se ponen amarillos, cambian el color de la orina, y eso los lleva a la consulta médica. Existe otra fracción que es alrededor de un 5 o un poco más por ciento, donde virus y sistema de defensa entablan una relación donde el sistema inmune le permite al virus convivir, y entonces en función de eso el virus se instala definitivamente en el hígado, y ahí, escudado por el sistema inmune, empieza a generar enfermedad. Bueno, yo soy una persona que tengo una hepatitis B. Comencé con esto en el año fines del 2005. No tenía sintomatología en absoluto. Mi familia en algún momento me manifestó su inquietud por el tema de que me veían o pálido o amarillento. Yo lo atribuí a un tema de una luz de tubo, pero no le di importancia y la cosa siguió. Se agregó un estado de cansancio general cada vez que venía de mi trabajo, hasta que, bueno, un día ante esa situación decidí hacerme unos análisis a ver cómo estaba. Los análisis en un primer momento daban bien en un hepatograma, pero resulta que después, cuando hicimos la serología, dio positivo y para una hepatitis B. Comencé tratamiento, primero con el interferón, que no me dio resultado, después me cambiaron a los pocos meses y llegué a hacer un tratamiento combinado con 2 medicamentos, de los cuales hoy en día mantengo uno solo en el mismo. La evolución ha sido buena, he negativizado
gran parte de la serología, o sea, prácticamente todo. El virus está, pero está inactivo. Y hoy en día yo hago mi vida normal, como, digamos, no tengo síntomas, me cuido en las cuestiones alimentarias y bueno, continúo con mi medicación. Y bueno, y vos en casa te estarás imaginando, ¿tendré yo o no tendré hepatitis B? Porque efectivamente el testimonio recién hablaba de que no tenía ningún síntoma, más allá de que su piel reflejaba una situación por ahí no demasiado normal con respecto a su tono de piel. Está con nosotros la doctora Gabriela Vidielia, que es coordinadora del Programa Nacional del Control de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Gracias bueno, por la invitación. ¿Qué pauta tenemos que marcar para no sentirnos inmediatamente identificados con este señor y no pensar que todos tenemos hepatitis B? Y justamente qué cosas debemos de profundizar para tomar conciencia de estos controles que tienen que ser de alguna manera periódicos para saber si efectivamente estamos o no estamos infectados. Bueno, lo que es importante saber es que el virus de la hepatitis B se detecta en sangre a través de un análisis específico, es decir, no forma parte de la rutina general ni de los controles periódicos de salud. Bueno, esto es fundamental porque pensamos estar tranquilos porque vamos a un control médico con un clínico y normalmente no están incluidos. Normalmente no están incluidos y es muy común que en la consulta médica los pacientes refieran esto de que yo me hice un control reciente y me dio bien y entonces no tengo hepatitis B. Entonces, para saber si uno tuvo hepatitis B, si contrajo este virus, él tiene que pedirle al médico que le solicite específicamente este análisis. Este análisis está disponible en los laboratorios de los hospitales públicos. Sí. Es un análisis sencillo de antígeno y anticuerpo contra el virus de la hepatitis B. Cualquiera puede solicitarlo. Es recomendable tal vez una vez en la vida hacer este testeo. En particular hay algunos grupos que tienen mayor riesgo, estos son los que consumieron alguna vez drogas inhalatorias endovenosas, los que tuvieron alguna enfermedad de transmisión sexual, no usaron preservativo durante las relaciones sexuales, los pacientes que tienen VIH. Accidentes con objetos punzocortantes. Claro, y otro grupo que es muy importante son aquellos que recibieron transfusiones o trasplantes de órganos antes de 1994, que es cuando sistemáticamente se comenzó a testear previo a las transfusiones. Perfecto. Hablando puntualmente de este estudio que debe ser requerido, como dice la doctora específicamente, esto nos presenta un valor, ¿no? Que habla si tenemos o no tenemos. Pero ¿qué pasa si la tuvimos? ¿Pudimos haberla tenido y nuestro cuerpo pudo haberse defendido correctamente y hoy ya contamos con los anticuerpos? Esto porque la siguiente pregunta tiene que ver con quiénes deben vacunarse y quiénes no. Claro. Es importante esto que vos decís en el sentido de que, como dijo la doctora Villamil, la mayoría que tuvo contacto con el virus resuelve completamente la infección, cura, deja anticuerpos, es decir, que no puede volver a contraer la infección. Fenómeno. Pero existe un porcentaje menor, que es alrededor del 10%, que es el que lleva el virus en la sangre, es el que queda crónicamente infectado. De todas maneras, en relación a la pregunta que vos me hacés, no es necesario hacer el test previo a la vacunación. Esto es un concepto muy importante. ¿Es mejor vacunarse? Salvo que uno pertenezca a algún grupo de riesgo o en riesgo, como decimos hoy, estos grupos que yo te enumeré anteriormente, donde sí o sí es necesario hacer el testeo, uno puede acceder a la vacunación en forma directa. Fenómeno, está bien. Con respecto a la vacuna, si yo tengo el diagnóstico ya de hepatitis B, ¿la vacuna no me sirve? ¿O sí me sirve? No. Aquel que es un portador crónico, es decir, que tiene un virus de hepatitis B crónica, que el médico le dice, vos tenés el virus en la sangre, sí. Este es un diagnóstico, digamos, que ya uno ya puede definir que el paciente no resolvió la infección y que quedó crónicamente infectado, no le sirve la vacuna. ¿Qué pasa y por qué ha aumentado la cantidad de adultos que adquieren esta enfermedad? Porque, digamos, es una enfermedad que puede contraerse, inclusive, como decías vos, a través de las relaciones sexuales no cuidadas, y decimos que
hay un alto índice de personas que llegan a una determinada edad y que piensan que están inmunizados contra todo, porque es como si la edad madura o la vejez les traería inmunidad frente a virus y bacterias, ¿no? Claro, claro. Lo que ha ocurrido es que desde el año 2000 está disponible la vacuna como parte del calendario nacional de vacunación, sí. Es decir, se vacuna en forma obligatoria a todos los recién nacidos. Luego el Ministerio incorpora una dosis que se da a los 11 años en el caso de que ese recién nacido no haya completado el esquema, claro, llegado a los 11 años. Entonces lo que ocurre es que la población que es susceptible, es decir, que tiene chance de contraer esa infección, es la que hoy tiene alrededor de 20 años o más. Y son donde, a partir de los 20 años, donde empiezan a ocurrir la mayoría de las transmisiones por la vía más frecuente, que es la vía sexual. Está bien. Bueno, esto a tenerlo en cuenta, ¿no? El hecho de que no es una enfermedad que solamente puede afectar a los más chicos, que es donde nosotros tomamos mayor conciencia. Ahora Sergio nos va a recordar en qué momento se vacuna a los niños respecto a la vacuna de hepatitis B, porque entiendo que son más de una dosis, ¿no? Sí, sí. Y quería aclarar, aparte de en qué momento, el porqué de vacunar a los chiquitos apenas nacen. Como decía la doctora, esta hepatitis puede pasar a la cronicidad. Pasa a la cronicidad cuanto más chico es el chico. Un bebé recién nacido que contrae la enfermedad tiene muchas chances de tener la enfermedad en forma crónica, no tanto el adulto. Por eso la importancia de vacunarlo apenas nacen. Hoy la hepatitis B se vacuna en la sala de partos. El bebé antes de las 48 horas se va de la clínica por ley con la vacuna de hepatitis B dada. Bueno, en ese sentido entonces me quedo tranquila como mamá y papá que el bebé al nacer va a recibir esta vacuna. Claro. Ahora, ¿cuándo debe volver a recibirla? Se recibe nuevamente cuando recibe la vacuna de los 2 meses y de los 6 meses. Perfecto. Bueno, digo, para tener esto presente, porque suena bastante negligente no pensar en esta responsabilidad que todos debemos de asumir. Existiendo la vacuna, existiendo la posibilidad de prevenir una enfermedad que realmente puede ser grave si no es atendida como corresponde o de acuerdo al tipo de persona que sea, no hacerla o irresponsablemente no vacunarse, ¿no? Igualmente está dentro de la vacuna pentavalente que se le da a los bebés. No es que los padres tienen que ir y decir, ¿me diste la vacuna de hepatitis B? No, ya está dentro de la pentavalente. Bueno, reforzamos este concepto de que por más que pienses o no que podés tener la hepatitis B, vacunarte es imprescindible porque ya nos va a cubrir de una posibilidad. Es una vacuna segura, efectiva. La verdad es que tiene mínimos efectos adversos que son eventualmente dolor local y alguna línea de temperatura, así que todos deben vacunarse. Y otra cosa que quería recalcar es que a las mamás durante el embarazo se les debe solicitar el testeo, y eso hace que uno conozca el estado de la madre al momento del parto, y hay medidas muy eficaces para prevenir la transmisión de la mamá al hijo en el caso de que la mamá resulte infectada. Perfecto. Gracias, doctora. Un placer. No, por favor. Hacemos rápidamente la pausa. Estamos de vuelta. No te muevas. Pero vos te vas.